Para el ejemplo de clase con dos factores, vamos a configurar los datos para poderlo introducir a SPSS. Entonces, el ejemplo lo vemos acá, que era un diseño, dos factores de tipo de material y temperatura. Entonces, lo que hacemos es transcribir los datos y pues organizar de tal forma que coincida el tipo de material 1 con la temperatura, que es 15. Aquí hicimos el número de réplica, pero después ya vamos a ver que no lo vamos a necesitar, y los datos que son sobre duración. Entonces voy a tomar tipo de material, temperatura y réplica, y le voy a dar control C y me voy para SPSS a la vista de datos y pego los valores. Entonces aquí en vista de variables, la primera variable corresponde a tipo de material, luego temperatura y luego réplica. Entonces material, temperatura, réplica y la duración de las baterías. Tipo, esta variable material va a ser una variable de cadena, al igual que la temperatura. Esta réplica no la vamos a usar, pero pues igual es una variable de cadena. La duración es una variable numérica. Vamos a ponerle como etiqueta entonces tipo de material, temperatura, las réplicas y la duración de las baterías. No tenemos valores perdidos. Tengo que la medida es nominal, y aquí la medida es una medida de escala. Entonces voy a quitarle aquí los decimales. 0, no sé por qué me siguen saliendo 0, 2. Y vamos aquí entonces a analizar modelo lineal general univariado, y la variable dependiente la ingreso acá y voy a ingresar tipo de material y temperatura. Ahora voy a construir el modelo. Te voy a decir que voy a construir los términos y que quiero encontrar efectos principales para material y para temperatura, pero para estos dos los voy a seleccionar. Entonces quiero encontrar esa interacción entre material y temperatura. Fíjense que acá me queda con un signo asterisco en la mitad y eso quiere decir que es la interacción. No quiero la intersección del modelo porque no la necesito. Entonces aquí le doy continuar. No voy a encontrar aún contrastes ni nada, le voy a dar a aceptar y vemos que aquí me da los valores de la varianza. Entonces tengo aquí para el material una varianza de una prueba F de 7.911, que corresponde con la que hicimos en la tabla de ANOVA manual. Tengo aquí también en los resultados, tengo una temperatura prueba F de 28.96, 8 y temperatura, y la interacción 3.56 y la interacción 3.56, todos con una significación muy baja, lo cual quiere decir que de acuerdo con los resultados se rechaza
la hipótesis nula de que no existe efecto. Entonces, para concluir, finalmente pues sí existe efecto del modelo, efecto del material, efecto de la temperatura y efecto de la interacción del material con la temperatura. Todos los resultados del diseño factorial de dos factores pueden ampliarse al caso general en que hay A niveles del factor A mayúscula, B niveles del factor B mayúscula y C niveles del factor C mayúscula, etc., dispuestos en un experimento factorial. En general, habrá A por B por C por todas las letras que haya n observaciones totales si se hacen n réplicas del experimento completo. Observe que es necesario un mínimo de 2 réplicas para determinar una suma de cuadrados debida al error si todas las interacciones posibles están incluidas en el modelo. Cuando todos los factores del experimento son fijos, es sencillo formular y probar hipótesis acerca de los efectos principales y las interacciones. Para un modelo con efectos físicos, los estadísticos de prueba para cada efecto principal e interacción pueden construirse dividiendo el cuadrado medio correspondiente del efecto o la interacción por el cuadrado medio del error. Todas estas pruebas F serán de una cola superior. El número de grados de libertad de cualquier efecto principal es el número de niveles del factor menos 1 y el número de grados de libertad de una interacción es el producto de número de grados. Entonces vamos a mirar el siguiente análisis de varianza de 3 factores. Cualquier observación y sub i j k l puede ser expresada como la media general del experimento más el efecto sobre i más el efecto sobre j más el efecto sobre k más el efecto de tau y beta sobre ij más el efecto de tau y phi sobre ik más el efecto de beta y phi sobre jk más la interacción de los 3 factores, que es el efecto de tau, beta, phi sobre ijk, más un error aleatorio asumible a todas las variables i, j, k y l. ¿Cómo sería esa tabla de varianza? Entonces yo puedo, si yo tengo aquí, tengo 3 factores fijos, a, b y c, entonces yo tendría que hacer en mi tabla de varianza la interacción de A con B con C, los factores fijos A, B, C, hacerle su respectiva prueba F, pero también tendría que hacer la interacción de A con B, de A con C y de B con C, o sea, por parejas y luego los 3. Como siempre, pues la otra fuente de variación es el error y la fuente de variación total. Los grados de libertad para la fuente de variación A serían A-1, para B, B-1, para C, C-1. Para la interacción de A con B, pues sería A por A-1 por B-1, A por C, A-1 por C-1 y B por C, B-1 por C-1. Y la interacción de los 3 sería A-1 por B-1 por C-1. Los cuadrados medios los calculamos y calculamos también una F0, que sería la división entre el cuadrado medio de los factores fijos e independientes de las interacciones por parejas y de las interacciones de los 3, dividido el cuadrado medio del error. Aquí lo que me está diciendo con estas fórmulas es que esto es igual a la varianza más una varianza añadida. Todas estas serían las fórmulas para 3 factores, pero así lo podría yo hacer general hasta n factores, pero los cálculos pues son muy largos. Entonces, en estos casos, pues podemos recurrir a SPSS. Entonces, el ejemplo 5.16 del texto de Montgomery dice que
siguientes datos. Entonces yo aquí tengo el porcentaje de concentración de la madera, que tiene unos valores de 2, de 4 y de 8. Aquí tengo un factor fijo que es la presión, que vamos a medirla en dos niveles, en 3 niveles cada uno de 400, 500 y 600, y vamos también a tener otro factor que sería el tiempo de cocción, para uno 3 horas y para el otro 4 horas. Estos valores que estoy señalando aquí, pues serían la resistencia del papel que queremos analizar. Entonces, pues para no hacerlo manualmente, que es tan dispendioso, entonces lo que recomendamos aquí es organizar los datos en columnas, teniendo en cuenta que las combinaciones de concentración, presión y cocción correspondan con cada uno de los valores. Entonces tengo porcentajes de concentración de 2, 4 y 8, porcentajes de presión de 400, 500, 650 y porcentajes de cocción de aquí es 650 y cocción de 3 horas y 4 horas y la resistencia. Entonces cojo estos valores y de igual manera los paso a SPSS. Puedo utilizar el mismo archivo que tenía porque puedo no pasar los valores. Entonces, en mi vista de variables, las variables nuevas corresponderían a porcentaje de concentración, presión, entonces concentración, presión, cocción y resistencia. Estas variables de concentración es una variable de cadena, presión es una variable de cadena, cocción es una variable de cadena y la resistencia es de tipo numérico. Concentración, entonces tengo aquí que es la concentración, porcentaje de concentración en la etiqueta, presión, cocción y resistencia. No tengo valores perdidos, entonces aquí es nominal y aquí tengo un valor de escala. Los decimales 0, 0, 0 y 2. Reviso los datos y me voy aquí a analizar modelo lineal general, modelo univariado, doy restablecer y vuelvo la resistencia del papel, entonces es la dependiente, y estas tres, porcentaje de concentración, presión y cocción, son los factores fijos. Me voy a modelo, construir términos, efectos principales pues van a ser los que ya dijimos, concentración, presión y cocción. Y vamos a mirar las interacciones. Entonces, por cada par, concentración, presión. Y calculo la interacción. Y ahora, interacción de concentración con cocción. Ahora la siguiente sería de presión con cocción. Y la siguiente sería la interacción de las tres. No le voy a pedir intersección del modelo porque no me interesa. Y le doy continuar. Y aquí, como no voy a encontrar todavía contrastes, le doy aceptar. ¿Qué me da la tabla de ANOVA? Me da concentración, la significancia es de 0.001, quiere decir que rechazo H0, o sea que sí existen diferencias entre la concentración. Para la presión también.
existen diferencias para la presión. Para la cocción existen diferencias entre los niveles. La interacción de concentración-presión también existe un efecto de la interacción de la concentración con la presión, pero este sí ya no existe, está muy cercano a 0.1 y por el valor de F no pasa, entonces parece ser que no existe efecto entre concentración y cocción. Y parece ser que sí hay un efecto, tendríamos que revisarlo frente al valor de F. Yo diría que tal vez no hay evidencia estadística, tal vez tendríamos que hacer unas pruebas de medias entre presión y concentración y entre la interacción, a ver si efectivamente las medidas de esa interacción no existe, no se rechaza H0, es decir que parece ser que no existen diferencias significativas para la interacción de las tres variables. Y esta sería la forma de realizarlo en SPSS.